Hablaremos en este capítulo sobre el realismo, una corriente artística que surge en la primera mitad del siglo XIX, contraponiéndose totalmente a los postulados del romanticismo, ya que los artistas de esta primera mitad del siglo XIX se querían alejar de ese egocentrismo y de el idealismo que habían reflejado los distintos artistas en pinturas y esculturas. Así que los postulados de los realistas, por ejemplo, es la objetividad, y pongo objetividad entre comillas, ya que seguramente no hay nada objetivo en el arte, pero buscaban una verosimilitud, ya que querían retratar la cotidianidad también tal cual la veían. Así que las pinturas causaron polémica, ya que se estaban alejando de todo ese clasicismo y de todo el academicismo de las viejas escuelas artísticas. Así que intentaron no idealizar ningún tema ni ningún aspecto de la vida cotidiana. Esta es una pintura de Gustave Courbet, El entierro en Ornans. Una pintura del año 1850, bastante polémica para la época, ya que esta es una pintura de grandes dimensiones, tiene poco más de 6 metros de ancho por 3 metros de alto, y para los academicistas los grandes formatos debían ser destinados, según ellos, a temas importantes, religiosos, mitológicos, en fin. Y en este caso Courbet simplemente nos trae un tema común y corriente, un entierro de pueblo. Así que para el momento en el cual fue pintado causó bastante polémica. Un uso de la luz bastante lúgubre, bastante realista si se quiere, ya que no tiene mayores pretensiones de exaltar ningún elemento de fantasía, ni mitológico, ni épico. Simplemente es un retrato de un entierro común y corriente en un pueblo. Tal es el caso también del taller del pintor, de Courbet también, una pintura realizada en el año de 1855, en donde se reafirma ese sentido de verosimilitud y de realismo que buscaban estos artistas. Courbet en este caso nos presenta simplemente la actividad cotidiana en el estudio de un pintor, en donde pueden hallarse varias microescenas o varias escenas paralelas a la escena importante, que es justamente en donde el pintor está al lado de la modelo, un chico, y se suceden una cantidad de acontecimientos banales, intrascendentes en todo el taller. El taller del pintor de Gustave Courbet. Muy bien, estamos ante uno de los cuadros más hermosos de Camille Corot. Con estas reminiscencias del paisajismo romántico inglés, Camille Corot nos trae este recuerdo de Mortefontaine. Una tela hermosísima en donde la luz es tratada de una manera atmosférica, en donde este atardecer cálido y definitivamente hermoso nos da unos toques de luz en distintas zonas que nos dan una idea de un decidido ánimo de difuminar los distintos bordes, tanto de vegetales como de las apariciones de figuras humanas. Es así que Camille Corot se convierte en uno de estos grandes exponentes de la pintura atmosférica, y nos trae este cuadro pintado en 1864, así como su autorretrato, pintado en 1835 en una etapa primaria. Apenas estaba empezando a descubrir algunos de los elementos tradicionales de la pintura, y por supuesto se nota una luminosidad y una paleta de colores más viva, incluso más
academicista, se nota la influencia del romanticismo en este autorretrato. No es así en La mujer de la perla. Pintura de 1868, en donde ya adquiere un tono incluso más opaco su paleta, y en donde las líneas pueden empezar a desdibujarse y a tener una idea atmosférica del tratamiento de la luz, aunque sin duda esta pintura hace parte de su época italiana, en donde se dejó influenciar, por supuesto, de la tradición pictórica de este país. Dumier sin duda fue uno de los grandes exponentes del realismo de principios del siglo XIX con sus caricaturas. Estas dos pertenecen a una serie de caricaturas realizadas en 1839, en donde el sentido social y político que Dumier siempre quiso imprimirle a sus trabajos fue una de las características fundamentales para hablar justamente de ese realismo y de la crudeza de una sociedad que tenía una cantidad de problemas evidentes de pobreza, de problemas políticos y demás. Así que Dumier fue uno de los grandes caricaturistas. Claro que también pintó telas que denunciaban todos estos temas, tanto de la vida burguesa como de la vida pobre de muchos de los habitantes de las calles de París. Bien, Jean-François Millet, uno de los grandes exponentes de esa pintura realista que retrataba decididamente escenas banales, si se quiere. Claro que las sube a una calidad artística impresionante. Como podemos ver, son las labores de unos campesinos, y en las espigadoras nos trae una escena totalmente común y corriente, pero sin duda con una composición hermosa que nos invita a recorrer por todas partes con unas líneas compositivas muy dinámicas y unas posturas que simplemente dan cuenta de la labor cotidiana de estas campesinas y de una cantidad de escenas humildes que no solo en esta pintura sino en otras tantas Millet nos quiso transmitir. Esta pintura realizada en el año de 1857, un óleo sobre lienzo también. Por supuesto, una de las más conocidas de Jean-François Millet, el Angelus, en donde en un atardecer soberbio y un tratamiento también atmosférico muy influenciado por Corot y otros tantos realistas de la época, nos da la idea de la terminación de una jornada y de la recolecta de esta cosecha de los campesinos, en donde justamente rezan el Angelus como agradecimiento a Dios por permitirles la recolección del alimento. Y estamos señalando acá las herramientas de trabajo. Esto nos da una idea bien clara de la intención que tenía Jean-François Millet, para enseñarnos estas herramientas también como protagonistas de la escena que nos quería enseñar aquí en el Angelus, pintada también en el año de 1857. Sin duda una de las pinturas más importantes de este periodo. Estamos hablando de una pintura de Edouard Manet, El almuerzo sobre la hierba. Una tela pintada en el año de 1868 que causó gran revuelo, ya que el hecho de presentar a una modelo totalmente desnuda al lado de dos señores totalmente vestidos causó cierta controversia para la época. También debemos notar que el tratamiento de estas figuras principales en el cuadro fue realizado en estudio, ya que podemos notar que la luz es sin duda artificial por el alto contraste que presentan las distintas zonas de sus ropajes y de los rostros y de la piel de la modelo en este caso. También notamos cómo esta figura del fondo es ciertamente incoherente, ya que su tamaño no se compadece con la distancia que guarda entre los personajes del primer plano y el lugar que ocuparía dentro
del bosque. Así que podemos ver cómo Manet trabaja este cuadro en distintas etapas y luego introduce un paisaje natural y también un bodegón en el primer plano para presentarnos este Almuerzo sobre la hierba, que sin duda debemos considerar una obra bisagra entre el realismo y el impresionismo de finales del siglo XIX. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el realismo. Espero encontrarnos en próximas ocasiones.